No, seguimos en la hora de Maquiavelo. Bueno, estábamos con Gonzalo Ladrón de Guevara, de IQ Política, y como siempre, esto me lo dijo una vez un editor, a los periodistas hay que ponerles un micrófono para escuchar lo que dicen las pausas, porque Gonzalo dijo una cosa muy, muy interesante, y es, ¿qué va a pasar ahora con Cristina? O sea, Cristina más o menos ya a esta altura le debe quedar bastante claro que no hay posibilidad de reelección. Aunque el 27 de octubre recupere algo de lo perdido, probablemente no va a ser todo y el repunte que sea va a ser mínimo. Y yo creo que ya a esta altura ella debe ser consciente de que su tiempo termina en 2015, siempre y cuando ella contribuya a que termine en 2015, ¿no? Eso está por verse todavía. Y me decía Gonzalo que, claro, ¿qué es lo que está pasando? Que hay muchos, lo que en política se llama saltos de garrocha, de un lado hacia, bueno, en este caso, fundamentalmente el masismo, que es el que está atrayendo, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también en muchos lugares del interior, a muchos kirchneristas. Que claro, tenemos ese fenómeno de que hay muchos kirchneristas, Massa, uno de ellos, que estuvieron hasta hace muy poquito con el kirchnerismo. Y claro, y Néstor Kirchner les da el argumento perfecto. Decíamos eso, ¿no? Que Kirchner es el gran argumento que van a elegir muchísimos para poder dar ese salto, que quedarse defendiendo a Cristina va a ser una tarea difícil para muchos. Sí. Sí, o sea, siempre valientes, y me parece pero es interesante. Me parece que va a hablar bien de muchos quedarse con Cristina. Va a hablar bien de muchos. Tiempo? Va a hablar bien de muchos. Va a ser un fenómeno que va a prevalecer como el peronismo. Pero, va a haber, digamos, el cristinismo, que aunque sea un 10 o un 20% que se mantenga como una especie de llama piloto. Yo no lo sé, pero sería muy noble que muchos lo hagan y que muchos queden del lado de Cristina. Sería muy noble. Ahora me decías que también el hecho de que bueno, Néstor Kirchner se murió, y que hay muchos que hoy están diciendo, bueno, yo soy kirchnerista, pero kirchnerista de Néstor. Bueno, en uno de los casos quizá más paradigmáticos es el de Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete, pero de hecho Sergio Massa fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner. Me parece que en el caso de ambos también se separaron antes, con Néstor Kirchner en vida, ¿no? Pero yo creo que también, me decías, al hombre de la calle le sirve. Eso manda en definitiva. Decíamos que la idea de posicionamiento es lo que ocurre en la cabeza del otro. Y eso en definitiva es lo que va a validar el relato de los políticos. Claro. Si la gente en la calle empieza a decir, no, yo era kirchnerista, pero de Néstor, bueno, ese va a ser el argumento de muchos. Claro, porque la gente y eso es en definitiva el relato. Claro. Eso es en definitiva el relato. El relato definitivo es el de la calle, no el de las campañas, no el de los libros de historia. El relato de verdad es el de la calle. Y ese relato va a validar la estrategia de muchos políticos. Claro. Si en la calle empieza a decir, yo era kirchnerista, pero de Néstor, bueno, será una gran puerta abierta para que muchos puedan hacer este salto de garrocha del que hablabas. Es que es muy, muy, muy sabio esto, porque la gente común, que un día va a votar de una forma y después tiene que votar de otra muy distinta, necesita para sí mismo una explicación de ese cambio. Es muy poco probable que alguien, o habrá una minoría, que se diga a sí mismo, fui un gil, me engañaron, la voté y después me di cuenta tarde que estuve equivocado. Sino que la gente necesita de alguna forma poder explicarse a sí mismo, no, en realidad a mí el que me gustaba era Néstor, pero después cuando se murió Néstor, esta se volvió loca, o una cosa por el estilo, ¿no? La gente necesita autoexplicarse. Pero también está la otra posibilidad, lo que decíamos recién, que mucha gente entienda que hay que quedarse en el lugar donde uno estuvo y donde uno la peleó. Y también me parece súper válido, súper válido. Siento que no depende de nosotros, ni de lo que digamos acá, ni de lo que decimos en las campañas. Siempre hay un salto. O sea que vos ves siempre hay un salto a la verdad, a la verdad no oficial, que es la de la calle. Y eso es muy interesante, porque eso no depende de nadie. Depende de todos al mismo tiempo. Nosotros vimos, volviendo otra vez al tema de la publicidad, nosotros vimos la campaña que hizo Gonzalo Ladrón de Guevara para el buen peronismo, que eran Julio Piumato, el sindicalista judicial, que iba junto con Julio Bárbaro,
por la capital y bueno, la verdad que con muy pocos votos, pero muy interesante estábamos planteando que las campañas efectivas, buenas desde el punto de vista publicitario, no fueron efectivas desde el punto de vista de los votos. Habíamos visto en el programa, bueno, esta campaña de Insaurralde muy polémica, en donde él, bueno, muestra su cáncer como una forma de decir, bueno, yo vencí el cáncer, por ahí un relato bastante parecido al de Daniel Scioli con su brazo, ¿por qué no también al de Gabriela Michetti con su silla de ruedas? ¿No? El relato de yo vencí a la adversidad, o sea que tengo fuerza para ayudarte. Nunca así de directo, me parece, ¿no? Nunca tan directo. O sea, ni Scioli mostró el problema con su brazo, digo, yo me refiero al relato, ni tampoco Gabriela Michetti mostró su problema con la silla de ruedas. En este caso concreto mostraban el cáncer y el relato de la historia era sobre el cáncer. Sí. Muy polémico, muy polémico. Y mientras tanto, Sergio Massa, su rival, hacía esto. Hace un tiempo ya que los mismos que me elogiaban me quieren subir a la pelea. Me pegan de un lado y del otro. Si quieren pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad, porque vos tenés miedo. Vamos a pelear contra la inflación, para que te alcance la plata. Vamos a pelear contra los impuestos al trabajo. Vamos a pelear por una corte independiente y contra la reelección indefinida. Vamos a pelear por más asignación universal, por más inclusión jubilatoria y por más empleo. Vamos a pelear por los problemas que tiene nuestra gente, porque sumar es abandonar las divisiones del pasado y empezar a pensar en el futuro. Diputado Nacional, Sergio Massa, Frente Renovador, Provincia de Buenos Aires, lista 504. Bueno, algunos lo criticaron, otros no. Yo le veo ahora el costado positivo de decir, en ese momento se criticaba mucho a Sergio Massa porque era todo un discurso de propositivo, para adelante, muy estilo Scioli, y mientras tanto la costumbre, bueno, la que ya estamos habituados al Frente para la Victoria, Cristina Fernández de Kirchner ahí pegando, diciendo ellos y qué sé yo, y los enemigos, y las corporaciones, y la Clarín, y la Nata, y qué sé yo. Y entonces al lado de esto, entonces este es el primero donde él sale con bueno, dicen que no me peleo, yo me peleo, y muchos decían, esto nos hace acordar al famoso de la Rúa de, dicen que soy aburrido. ¿Cómo lo viste? Esto es Young and Rubicam, si no me equivoco. Sí, ese riesgo estaba, me parece que lo sabían y lo asumieron. Ese riesgo estaba. Pero también me parece que vieron el riesgo de una campaña que parecía más fácil de lo que creían. Creo que la campaña venía simple y venía fácil y en mitad se empezó a complicar y prefirieron hacer un dicen que soy aburrido, pero dicen que no me peleo. Tener un momento de quiebre porque las instancias empezaron a cortar. Fue un momento de la campaña donde todos los días venía la encuesta nueva, donde Insaurralde estaba un poquito más cerca. Me parece que les dio un poquito de susto, claro, y salieron a poner los puntos. Sí, además por un lado estaba Insaurralde diciendo, acercándose, pero por otro lado también estaba Francisco de Narváez diciendo, pará, el verdadero opositor soy yo, el que le pone límites soy yo. Y claro, creo que prefirieron hacerlo más temprano que tarde. Me parece ¿Cómo viste la factura del comercial? Lo vi táctico. ¿Viste? Esas cosas son... Sí. Cuando algo es bien táctico, no le exigís tanto. Me parece que no sería muy exigente con este comercial. Para ver uno bien hecho, veamos el de Cristina. A ver si lo tenemos por ahí. El de Cristina realmente como siempre. Si no me equivoco, Pucho Mentasti y Martín Mercado... siempre, bueno, con una épica realmente que te lleva casi a las lágrimas, a ver.
En la vida hay que elegir y la gente finalmente lo eligió a Massa. Por lo menos la mayor cantidad de gente le eligió a Massa. Entonces, es muy impactante, muy emocional, ¿no? Muy emotivo, pero tampoco sirvió. Yo creo que a vos te gusta más que a mí esta campaña. Yo la veo muy emotiva. Uno después se puede hacer algunos planteos, como por ejemplo, cuando ella está ahí con los jóvenes, dice que le gustó, escuchó a los jóvenes. Claro, eran jóvenes que estaban ahí, militantes que decían viva Cristina. Escuchar a los jóvenes es otra historia. Yo creo que el problema que tiene esto es que cuando vos te dicen, mira, hay que elegir, tenés que elegir, es que no te estás llevando exactamente lo que te gusta. Mira, flaco, tenés que elegir, es lo que hay. Es terrible. Hay que elegir. Pero yo quiero, mira, hay que elegir. Y digo, ya arrancás. Vas para menos. Vas para menos. Y hay un punto de partida que está bravo ahí. Después el resto tal vez que yo, uno por publicitario, la de editar en cámara lenta y poner una buena banda. Está lindo. Me parece que es un camino que ya conocemos. Es muy de Cristina. Ya conocemos y ya por ahí no sé, ya esperamos más los publicitarios. Más de un tipo como Martín, que es Martín Mercado. Que es, Martín, y Pucho Mentasti, que es el realizador cinematográfico, que es un gran director de cine. Está muy bien, pero me parece que la cabeza de esto, si entiendo, es Martín. Y Martín Mercado, que ha hecho cosas brillantes y las hace. La verdad creo que yo esperaba más y no me gustó ese punto de partida, personalmente. De la idea de que me hagan elegir entre algo, me fuercen a elegir. Yo en la vida, y creo como muchos... Claro, porque además tiene la otra salida. En la vida hay que elegir, bueno, caramba, elijo a Massa. Y cuando te apuran vas a elegir al lado. Claro. A mí me parece que el que estuvo dudando dio el paso atrás con esta campaña. ¿Qué le hubiese recomendado a Cristina en una situación difícil? Una situación donde las encuestas ya no le daban más, donde la gente estaba buscando un cambio, la gente estaba muy enojada con la posibilidad de una re. ¿Qué le hubiese recomendado? Es una pregunta, y encima gratis. gratis. Es una pregunta difícil porque es lo que charlamos al principio del programa. Esta es una elección que se abrió, esta campaña se abrió con muchas decisiones ya tomadas. Esto se parece mucho a los... ¿Viste cuando... Decisiones ya tomadas de la gente. De la gente. Claro. Esto se parece mucho cuando el juez está por leer el veredicto y le dicen al acusado, ¿quiere decir unas últimas palabras? Y mira qué voy a decir si ya el veredicto está escrito. Ya me mandaron en cana. Ya el tipo está el juez ahí con el papel impreso, con la sentencia impresa. Claro. Digo, ¿qué voy a decir? Y lo que diga más o menos va a cambiar alguna cosa. Bueno, pero más de fondo, la sentencia no la va a cambiar. Claro. Va a cambiar la forma en que yo voy a esa sentencia. Pero si te están viendo todas las cámaras... La sentencia ya estaba escrita, a favor, en contra. Pero yo me pongo en el lugar de que ese sentenciado es famoso y que quizá en algún momento quiere una segunda oportunidad, llamémosle segunda oportunidad, llamémosle una campaña dentro de 4 años, dentro de otros 2 años. Que si el tipo recibe la sentencia y le dice al juez, vas fanculo, es una cosa, o si le dice al juez, la verdad, acepto ese fallo, con dolor y reconozco y creo que voy a... Y es un punto de partida distinto. Es lo que decíamos también al principio. Los 2 candidatos más fuertes en la elección de River son los 2 perdedores de la última elección. Entonces, creo que cuando vos decís, las campañas no son exitosas en segundos objetivos, o en objetivos de largo plazo, o en construcción de plataformas para otras cosas. No todo es la medición del voto y me parece que los publicitarios tenemos que saber medir segundos y terceros objetivos. ¿Cómo la viste, perdóname que te interrumpa, cómo la viste a Cristina la noche del domingo? Digo, pensando en que dentro de 2 meses hay otra elección, no dentro de 2 años. Sí. La elección en realidad es dentro de 2 meses, la verdadera. Creo que Cristina es tan ganadora que le cuesta el libreto del que perdió. Es tan ganadora que le cuesta ese libreto. Ganamos en la Antártida. Es una incomodidad y en esa incomodidad dice esas cosas que no son las que... ¿Le aporta ganamos en la Antártida? Creo que no. Creo que ella quería decir otra cosa, pero es una invitación a que la maltraten. Podemos entender qué es lo que quería decir. Ella lo que quiso decir es, bueno, me criticaron de que no pudimos llevarle los víveres a la Antártida, lo cual fue cierto, se gastó un montón de plata en contratar una empresa inglesa para llevar cosas que no llegaron nunca.
pero la realidad es que como son militares los que están en la Antártida, votaron todos a Cristina. Y la relación con las Fuerzas Armadas hubo 40 votos para Cristina. Fue siempre muy criticada y ahí los militares la votaron. La votaron. Ella quería ir por ahí, pero sabés cómo te van a tratar y sabés cómo te van a notar, si te van a tomar. Pero ¿no tendrá algún asesor entonces que le diga, mira Cristina, no digas ganamos en la Antártida, porque le va a hacer acordar a la gente, no sé, a la famosa mesa de Necochea de Rodríguez Sá, cuando estaba ahí perdiendo, diciendo, pero hay una mesa en Necochea que no la contaron? Hay que ver, no conozco esa interna, pero seguramente gente, de vuelta, creo que es gente tan ganadora que le queda muy incómoda, la derrota. Muy incómoda la derrota. ¿Crees que un buen perdedor suma puntos ante la opinión pública, sobre todo porque esa noche de la elección, el rating que tiene el tema de la elección es total, es casi como un mundial de fútbol, la gente está viendo a ver quién ganó, qué es lo que dice. Mirá, una persona muy interesante que es Cachito Vigil, técnico de las Leonas, primer técnico histórico de las Leonas, decía que está muy mal entendido lo del buen y el mal perdedor. Que la gente cree que el mal perdedor es el que no le gusta perder y el que no acepta perder, que ese es un mal perdedor. Claro. Y en realidad es un mal perdedor, decía Cachito, porque no toma las lecciones que tiene que tomar. Claro. Que el buen perdedor no es el que disfruta perdiendo o el que se acostumbra o el que acepta. A ver, nadie disfruta perdiendo. El buen perdedor es el que aprende todas las lecciones que puede aprender para que esa derrota no se repita. El que le saca una derrota todas las lecciones posibles, claro, para que no se vuelva a repetir. Como por ejemplo poder decir, vamos a escuchar, porque vemos que nos equivocamos, vamos a escuchar. Bueno, lo que pasa es que es eso. Una persona que viene ganando tanto como este gobierno, tiene que hacer un cambio de cassette tan grande en esas horas, ¿no? Perdiste a las 6 de la tarde, y a las 11 de la noche tenés que hacer un cambio de cassette tan grande, que es muy difícil, les cuesta mucho. Tanto General Milani para la inteligencia, que no tuvo gente, Cristina, al lado que le dijera con suficiente vehemencia, vas a perder, prepárate para una derrota, porque quizá dependiendo de cómo se plantea ante la opinión pública como buena o mala perdedora, pueda llegar eventualmente hasta revertirlo en octubre. No sé, ¿no lo viste como que una mala perdedora o un mal perdedor en una campaña electoral tiene después menos chances que un buen perdedor? Sí, por supuesto que sí. Hablando de perdedores, ¿querés verlo a Francisco de Narváez, que si no me equivoco fue Ramiro Agulla, ¿no? El spot, que bueno, para los muy anticá está bueno eso de, digamos, basta y el límite, ¿no? A ver. Estamos hartos. Hartos de que nos mienta con la inflación, con los precios. De que nos roben, nos maten. La casa, el auto, la cartera, el celular, todo. Hartos, recontra hartos de las propagandas en los entretiempos del fútbol. Hartos de tanto abuso de poder. Harta de ella. Hartos de vivir en un país dividido. Hartos de que nos mientan en la cara, que nos traten como tontos. De que ella se crea que la justicia es ella. Ahora inventan un opositor que siempre trabajó con ellos. Él es ella. Hartos de que el campo siga perdiendo oportunidades. Hartos de ir para atrás. 10 años más así no. Me harté. Me harté. Me harté. Nos hartó. Me hartó. Hasta acá llegó. Hasta acá llegaron. Francisco de Narváez, Omar Plaini, Claudia Rucci, diputados nacionales, Unidos por la Libertad y el Trabajo, lista 501. Tampoco ganó. Tampoco ganó. ¿Cómo lo ves? Me pasa un poco lo mismo que venimos viendo. Me parece que es una campaña medio obligada para él. A mí me gusta, pero evidentemente no funcionó. Está obligado a hacer esto. Sí, bien de factura y bien hecho y es interesante. Me parece que es lindo la gente en ese setting, claro, tan conocido y tan de Cristina. Claro, es Cristina, pero le habla a la gente, ¿no? Me parece que estaba bien, me parece que está muy bien. Pero digo, lo que decíamos, está muy bien en una campaña que ya estaba decidida, donde la gente ya sabía lo que tenía que hacer. A pesar de que de Narváez hizo muchísimo hincapié en la campaña de que ahora va a tener un problema, porque él hizo mucho hincapié en la campaña de que Massa en el fondo es un candidato oculto de Cristina y ahora, bueno,
las versiones, los mentideros dicen que en realidad De Narváez no se baja a pedido de Cristina para bueno, que no se le vayan más a todos los votos de Narváez. Lo cual plantea ahora, Massa podría salir diciendo él es ella o algo por el estilo, ¿no? Pero fuera de chistes, ¿cómo puede ser que una campaña publicitaria tan bien hecha, si no me equivoco, del famoso Ramiro Agulla, contra una campaña que uno puede tener dudas de Sergio Massa, estuvo tan lejos de la ganadora? Otra vez siempre volvemos a la pregunta, che, al final, ¿la publicidad hace la diferencia? Yo creo que sí. No en los tiempos que todos esperamos y no de la forma en la que todos esperamos. No es todo lo que se está jugando, no es una elección. No es solamente eso. No es solamente. Ahí justamente lo que venimos diciendo desde el principio del programa, es una elección donde ya estaba la sentencia escrita. Y el cómo perder, o el cómo salir segundo, o el cómo plantarse, o el cómo perder por mucho, no es menor, no son preguntas menores para esta gente. Claro. Nosotros estamos viendo una elección como el vida o muerte de todo el sistema, y no lo es. Toda esta gente va a seguir va a seguir dando vueltas, va a seguir dando vueltas. Es interesante, ¿no? Porque vos fíjate, un político que se está jugando toda por una campaña, tendría que tener un asesor que le diga, mirá, vas a perder, y vas a perder mal, entonces prepárate para que aprendas esa lección, como decías del caso de Cachito Vigil, que decía, el buen perdedor es el que aprende de esa derrota, y no demostrar, bueno, quizá como Cristina, que termina diciendo, bueno, pues ganamos en la Antártida y ya está. La que a mí me gustó mucho es esta. Perdón, viejita, que no fui a tu cumpleaños y me vine a ver a Argen. Te amo. Vamos, Argen, vamos, Tina, dale. ¡Ay, gorro! ¡Dale, bicho de Argen, señores, vamos! ¡Te vas a la vez, Tina Amargo! ¡Aguante Argen! ¡Argen, no existís, no existís, Argen! Esto es Tina, papá. No existís, Argen. ¿Qué sabés, Tina? ¿Qué es Tina? ¡Caca! Vamos, Argen, todavía. ¡Vamos, muchachos! ¡Compren la bandera, vieja! Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, Diputados Nacionales, Frente Progresista Cívico y Social, Frente 509, Lista A, Unidad Progresista. Muy bien, muy lindo realizado, ¿no? Muy lindo realizado. ¿De quién era este? Esto era, ¿qué habíamos dicho? ¿Yang? Me acordaba, ahora se me fue. Dicho quién era. Pero era muy buen publicitario. Yang, habíamos dicho. No, Yang era... Yang era Massa. Yang era Massa. Pero excelente. Sí. Me pareció muy atinado, incluso había una parte que a mí me tocó mucho, la del nenito que iba UPA, que decía, ¿qué es Tina, caca? Porque nos hizo acordar de cuando el gobierno hace un par de años instaló, a través de alguna de sus organizaciones sociales en la Plaza de Mayo, un escupidero de contraperiodistas, donde estaban las caras de Mariano Grondona, de un montón de periodistas. En ese momento Chiche Helblum no era oficialista, estaba en Radio Mitre, estaba Chiche Helblum, estaba... no me acuerdo ahora todos los que estaban, pero bueno, todos los periodistas que le resultan antipáticos al gobierno, y tenía como un blanco, y el juego era los chicos, los niños debían ir a escupir al blanco, que era la cara del periodista. La verdad que yo en ese momento cuando lo vi eso, fue creo un 25 de mayo, hace 3 o 4 años, la verdad que yo pensé, quizás es un momento para empezar a pensar como periodista e irte del país. Y esto lo reflejaba muy bien, ¿no? Los chicos de chiquitos que le meten en la cabeza, de hecho hay una organización que se llama La Camporita, ¿no? Que en el programa de La Nata se ríen tanto con el Vamos por Todi, y te lo mostraba, te lo reflejaba bien. Pero tampoco anduvo gran cosa, ¿no?
no había mucho que hacer. No había mucho que hacer. Margarita sacó más o menos lo que era previsible, estuvo en los 10-12% que estaba ahí, bastante previsible, del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Mi comentario de siempre, ya estaba todo decidido. Estaba todo decidido. Ya estaba todo decidido. La gente de alguna manera quería un líder como Massa. Otra gente, o sentía que era lo que necesitaba o lo que hacía falta. Y decíamos, me parece que cuando vos tenés una urgencia muy grande, que es desarticular algo, el que puede hacer esto, ese es el que quiero. No, quiero a uno para que... Si no, ¿quién puede desarmar esto? Venga. Sin pedir documentos, sin saber quién sos, sin conocer tu historia. Después veremos todas esas cosas. Pero me parece que había una urgencia tan grande de algunas cosas que la gente ya... me parece que eran campañas para seguir construyendo, era una oportunidad para empezar a construir a largo plazo, para pensar en las carreras de todos estos políticos en otros tiempos. ¿Se te ocurre, bueno, en 60 días tenemos elecciones otra vez, se te ocurre en el caso de todos, ¿no? Incluso yo iba a decir, en el caso de Cristina o de Insaurralde que perdió, ya hay una pequeña diferencia que se está vislumbrando, hay un dato que se escuchó que Cristina, que lideró la campaña, salvo ese spot del cáncer y alguno que otro, los spots de Insaurralde fueron de Cristina, y donde al final se remataba con la boleta de Insaurralde. Creo que ese spot se usó también en el interior para varios candidatos. En algunas provincias le dijeron que no, pero en muchas provincias le dijeron sí, vamos, la campaña es de Cristina. ¿Qué parece que ahora Cristina se va a retirar de la campaña y en el caso de la provincia de Buenos Aires lo van a mandar al frente a Scioli a hacer campaña por Insaurralde o junto con Insaurralde? ¿Vos qué le recomendarías? Todo esto gratis, ¿eh? Me estás haciendo... Todo esto gratis. Es difícil, ¿no? Es difícil pedirle a alguien que además estuvo haciendo una campaña para la contra, en definitiva. Nosotros, igual, lo que nosotros hacemos es trabajar sobre la comunicación. Vos me estás pidiendo una definición política. No, pero ¿por qué lado podría Insaurralde, bueno, en definitiva Cristina, recuperar? Yo empezaría a pensar con tiempos más largos que esta elección. Como diciendo, el 2015 no es, o mejor dicho, es la etapa de 2013-2015, no es para ella. Empezaría a pensar en tiempos más largos de elección. No sé bien en qué términos. La idea de empezar a construir a Scioli y Insaurralde no está mal. Me suena más a construir futuro. Sí. Y en principio me parece que es lo que se está jugando acá. Creo que trataría de asegurar ese futuro y después con ese futuro asegurado vería qué pasa con la figura de Cristina. Si Cristina, apalancándose en ese futuro que creó, puede volver a tener una vida política, sería una pregunta que me haría más cerca del 2015, pero trataría de asegurarme un futuro, de construir lo que no hizo en todos estos años. Trataría, donde solamente se construyó a ella. Claro. Se acordó un poco tarde, bueno, hay 2 años todavía y trataría de construir en estos 2 años ese futuro. O sea, ella tendría que reconstruirse o reinventarse. No, reinventar el cristinismo, porque el cristinismo como figuras tiene a Cristina. Sí, nadie más. Bueno, el cristinismo tendría que generar figuras que garanticen futuro. Por ahora, Scioli. Porque es lo que se está discutiendo ahora, se está discutiendo futuro. No se discutían leyes, no se discutían modelos económicos, se discutía futuro. Sí.
qué tipo de Argentina en los términos más generales posibles. Muy general, no había propuestas concretas, porque además es una legislativa. En las legislativas tampoco, desde una Cámara de Diputados, por más que incluso tenga éxito la oposición y logre la presidencia de la Cámara de Diputados, el gobierno es el gobierno, el que gobierna es el gobierno. Pero hay otras legislativas donde sí el control del Congreso es importante y son más de campo. Acá esto era casi un adelanto de la presidencial, porque la política siempre adelanta los tiempos. Sí. Y como era un adelanto de una presidencial, me parece que se votó medio con esa cabeza. Por eso gana Massa. Y por eso gana Massa, porque Massa tenía más cara de futuro que el cristinismo, que solo era Cristina. Y Cristina es una mujer que gobernó durante ya muchos años. Entonces no hay forma de hacerle a Cristina ahora una campaña ganadora, pero sí se le puede hacer una campaña a futuro. Se puede construir un cristinismo con futuro. Y 2015 ver si esa vuelve a apalancarse en ese futuro que pudiste construir. Pero me parece, yo trataría de construir desde ese lugar un cristinismo con futuro. En los términos que sea. Porque eso es lo que se está votando. Claro. Eso es lo que se está decidiendo. Y para terminar me queda de Narváez que hubo encuestas que estaban hablando muy prematuras porque es los buenos encuestadores dicen no podés encuestar al día siguiente de una elección porque hay mucha espuma, mucho triunfalismo, que Massa había picado del 35 y pico al 41% en poquitos días y que en realidad hay que medirlo dentro de 15, 20 días cuando esté más en el medio entre una elección y la otra. Y que Insaurralde no lograba repuntar ni un ápice. La pregunta es, ¿Massa tendría que cambiar? ¿Está bien con lo que hizo? ¿Sigue así? ¿Sigue así que va bien? ¿Sigue subiendo? Yo creo que por ahora, sí. O sea, los yanquis dicen en inglés, if it ain't broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregle, ¿no? Algo así. Creo que en un momento vio en riesgo esto de la pole que se estaba armando, de la pole position que se estaba armando, hizo este comercial que se sacaba el saco y decía, bueno, acá vengo. Pero claro, creo que sirvió. No nos olvidemos que el primer comercial era nada, era él bailando que lo bueno nada. Vuelve, Arrancó creyendo que esto era una elección para armar una no elección. Claro. Sin Pero mensaje. Creo que reaccionó a tiempo. Creo que reaccionó a tiempo. Por eso decía que el valor de ese spot que vimos recién no está en el spot mismo, sino está en el hecho de haber reaccionado a tiempo. Creo que reaccionó a tiempo y por mucho o por poco, en la pole position quedó primero. Y bueno, y eso tiene su valor, así que seguiría así. Tiene su valor. O sea, por mucho o por poco, en la calle está esa sensación de que él fue el que clasificó primero. Sí. Y ahora, al seguir subiendo, hay que ver qué puede hacer el kirchnerismo, pero me parece que el secreto ahora de Massa es tratar de sacar más de 40 puntos, que eso es lo que lo va a posicionar en el 2015 como el presidenciable peronista. De todos modos falta mucho, ¿no? Y después son 2 años larguísimos, son 2 años larguísimos donde puede pasar todo. Y en la Argentina puede pasar cualquier cosa. Puede pasar de todo. Sí. De Narváez ya fue Massa alguna vez. Sí. De Narváez ya fue Massa alguna vez. Y ahí lo tenemos. Sí. 2 años muy largos en un país donde pasan las cosas y hay muy muchos rápido. y hay buenos analistas que dicen, guarda, no lo descalifiquen totalmente a Scioli como que no pueda llegar a repuntar. Dependerá de muchos factores. Mi opinión es que si la economía sigue este rumbo declinante, que por ahora no se le ve fin, yo creo que tampoco Scioli va a tener chance porque la gente no va a querer continuar con este modelo. Ahora, si logran parar la sangría y se logra un piso para rebotar, bueno, si Cristina termina apostando verdaderamente a Scioli, ¿quién te dice, no? No lo veo hoy, pero faltan 2 años.
se viene algo, yo creo, muy difícil de calcular. Muy difícil. Muy difícil de calcular. Creo que viene una etapa muy diferente a la que todos conocemos. Creo que el kirchnerismo cierra una etapa. Son los últimos gobernantes con historia. Son los últimos gobernantes con historia. Y lo que viene ahora es, me parece, viene una línea de gobernantes más empleados de sus pueblos, sí. lo cual para mí es bárbaro. Para mí es bárbaro, porque así es como es en Europa, en Estados Unidos. Flaco, te elijo para que no quiero una cosa épica ahí, que se pelee con todo el mundo, con Chile, contra los hangares de Belán y qué sé yo. Sí. El proceso de un modelo de gobernante a otro por ahí tiene sus turbulencias, pero si logramos atravesarlas puede ser que esté bien, pero viene algo así. Y van en retirada, creo que no esta línea de gobernantes con historia, donde los que eran candidatos a presidentes tenían mucho currículum y mucha historia política y militancia. Mucha militancia, sí. Y habían logrado cosas y eran los Alfonsín, los Kirchner, los, no sé, me parece que vino mucho de eso, los Luder, todos tipos que venían con una historia y unas mochilas enormes. Sí, y sobre todo con mucho discurso de podio, ¿no? De dedito alzado, porque bla, bla, bla. Y me parece que esto es, todo lo que viene, no viene de esa... Macri tampoco. Macri tampoco, Scioli tampoco. Massa, por supuesto que tampoco, y me parece como que... Massa es lo más militante de todos, todos los demás pasaron primero por empresas antes de ser políticos, y me parece que eso es una diferencia. Yo de vuelta siempre hablo de... mi agencia es comunicación, yo no hablo de política, yo hablo de construcción de imagen. Yo no soy un analista político, yo hablo de construcción de imagen. Y lo que siento que en términos de imagen es una diferencia descomunal en lo que cada uno es capaz de transmitir. Es una diferencia descomunal. No se acaba esta cosa de transmitir épica porque nadie la trae en su mochila. No, claro. Porque ninguno de los nuevos candidatos tuvo una historia demasiado épica. Sí, y además la pregunta que yo me haría es, ¿a la gente le interesa? Pero porque empieza a pasar lo mismo, porque los que venimos creciendo con esta gente, los coetarios de estos candidatos, tampoco tenemos la historia. Por algo, una serie de políticos va quedando atrás y una nueva generación viene. Porque hay una nueva generación de votantes, claro, que no nos pasó lo que les pasó a la vieja generación. Y que más de uno va a decir, bueno, está muy lindo lo de los derechos humanos, pero me tenés... Perdón, las guindas por el piso, pero ponete a gobernar. Aunque lo diga sintiéndolo, una cosa es decirlo. Porque además siempre se habló de los derechos humanos de los 70, no de los derechos humanos de los argentinos de ahora en más, sino siempre se habló de los 70. Pero tomémonos en serio, digo, el tema de los derechos humanos. Ponele que yo lo diga, y yo lo sienta, y yo lo entienda. Lo voy a entender con la cabeza, que es un montón. Lo voy a entender con la cabeza. Pero falta el corazón. Pero si a mí, personalmente, el día de las elecciones del 83 yo estaba de viaje de egresados en 7º grado. Entonces, digo, si a mí no me desaparecieron un hermano, no me tuve que esconder, no me mataron un padre, no me cortaron el pelo en una comisaría, no me pasó nada de eso, forzosamente soy diferente. Y aunque lo entienda, claro, y aunque lo entienda de corazón, aunque haya leído lo que haya leído, sí, es una intelectualización de ese pasado. Claro, no tenés el odio, el resentimiento que o la conciencia. También hay cosas buenas que me debo estar perdiendo por no haber pasado por eso. No debo tener la conciencia con el nivel de profundidad que la tiene alguien que sí pasó por eso. Claro. Yo cuando... dicen, bueno, lo que vos decís, no puedo, basta con el tema de los derechos humanos.
Yo no le no puedo... digo basta con los derechos humanos, no, basta con los derechos humanos de los 70. Digo, me parece bárbaro los derechos humanos, es fundamental, pero de ahora y de más allá, más adelante, no de los 70. Lo que siento es que es muy difícil pedirle a una persona que pasó por eso que pare. Que pare. Entonces yo a esa persona tengo que decir, bueno, es tu tiempo, úsalo, es tu tiempo. Y uno, la profesión de uno es ver lo que viene después. Va a ser interesante, ¿eh? Va a ser interesante una Argentina en donde se van a debatir un poquito publicitariamente, pensándolo, la épica versus el pragmatismo y los problemas de ahora, resolver. Se va a ir acabando de a poco. Se va a ir acabando de a poco. Las campañas épicas se van a ir acabando de a poco. Ya se bajó, ya no hay más discursos desde el balcón, ahora son desde un escenario. Y pronto los escenarios se van a ir achicando también. Y pronto van a ser desde la misma vereda de la gente. Y yo para terminar, siempre me quedo con la última palabra, no queda otra. No. Para terminar, te digo, mi anhelo es que en realidad se termine la política de los discursos y que empiece la política 2.0 en Argentina también, en donde los que hablamos somos nosotros y ellos, los políticos o los gobernantes, nos escuchan a nosotros, que es el paradigma nuevo de las redes sociales, en donde, bueno, evidentemente este gobierno es el antiparadigma de las redes sociales, ¿no? Basta con mirar el Twitter de Cristina, en donde ella tiene como 2 millones de seguidores, algunos dicen que, bueno, algunos son medio truchos, pero bueno, es la presidenta, hay que ponerle followers, pero que ella no sigue a nadie, o que sigue a muy poquitos, y no sigue a la gente que la critica. Entonces, es un paradigma que en algún momento va a cambiar, porque las generaciones que llegan, que van a llegar, por ahí no con masa, quizá dentro de 4 años más, pero van a llegar las generaciones 2.0 y los políticos, quizá en vez de verlo detrás del podio con los 2 microfonitos y ahí la claque de aplaudidores, sea exactamente al revés. Ellos estén sentados en un sillón y todos nosotros detrás de los micrófonos hablándoles a ellos y diciéndoles lo que tienen que hacer, ¿no? Pero eso es una visión, quizá algún día nunca llegue a la Argentina. Un caso muy gracioso, el primer ministro noruego hizo una cosa parecida, ¿no? Se subió, la semana pasada salió, está en YouTube, el video está muy gracioso. El tipo se hizo taxista, se disfrazó, se hizo taxista para pasear gente y preguntarle, él en persona, che, ¿qué opinan del gobierno? Y se las escuchó y fue escuchando. Oh, genial, genial. No hace falta, lo puede hacer con el Twitter, ahí la gente le dice, lo putea, lo felicita, le dice de todo. Gonzalo Ladrón de Guevara, bueno, de IQ Política, es el autor de una de estas campañas y de otras tantas. Después vamos a hablar algún día de las campañas que hizo en el interior y que no se conocen. Uno de los publicitarios interesantes que hay ahora en la Argentina. Y yo le digo, como siempre, sigan la obra de Maquiavelo.